Liturgia de la Palabra, miércoles 23 de septiembre. Memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala, para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando por todas partes. Palabra del Señor. Estamos meditando estos días de esta 25ª semana del tiempo ordinario, 2 libros, el libro de los Proverbios y a partir de mañana el libro del Eclesiastés o el libro de Cohelet. Son libros que nos dan mucha sabiduría, que nos ayudan a tener esa sabiduría para saber dirigir nuestra vida, nos dan sabiduría y discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere y pide de nosotros, nos da sabiduría para saber vivir bien nuestra vida. En medio de tantas ideologías, confusiones que hay en la sociedad y en el mundo, cómo nos llena de aliento escuchar la verdad que brota de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sigamos
meditando día a día la palabra de Dios, sigamos orando con la palabra, sigamos reflexionando, estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios. Escuchaba las noticias del día de ayer, me parece, que en medio de toda esta pandemia, muchas personas se meten a las redes sociales, ciertamente, hay un uso exagerado de las mismas, buscando reflexiones, meditaciones. Decía la noticia, muchas personas están practicando yoga. En su momento ya envié a este grupo alguna reflexión respecto al yoga y al cristianismo, totalmente incompatibles las dos realidades. Incluso compartí un audio de un sacerdote que explicaba por qué motivo es incompatible el yoga con el cristianismo. Ya lo hemos tocado, ya hemos hablado del tema. Muchas veces a lo que quiero hacer referencia en todo caso es que a veces andamos buscando, a veces en donde no corresponde, en lugares equivocados, podemos poner en peligro nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Podemos caer en confusiones serias y graves. En este caso, en el yoga pues se medita o se invocan algunos espíritus, parece, o algo así nos había comentado esta persona que acerca de lo que significa esta meditación. En todo caso, a lo que quiero llegar es, busquemos en la palabra de Dios, oremos con los salmos, meditemos con la palabra de Dios, leamos estas páginas maravillosas que nos dan sabiduría, nos dan discernimiento, nos dan paz. No tenemos que andar buscando en otras ideologías, en otras, de repente, espiritualidades orientales que ni conocemos, ni sabemos a quién están invocando, y todas esas cosas trascendentes y lo que ya habíamos hablado también, buscando en teología de ángeles por ahí raras, extrañas, que no son necesariamente la teología cristiana católica. Por eso, meditando la palabra de Dios, nos queda claro cuál debe de ser el camino del cristiano. Así que prácticamente es volver a repasar los textos de hoy y vivirlos como lo hemos o como lo he dicho muchas veces. No solamente es leer, es vivir también la palabra de Dios. Así que les invito a que después puedan ustedes mismos en su Biblia buscar el libro de Proverbios en el capítulo 30 del 5 al 9, que es el texto que hemos leído hoy, que busquemos el Salmo 18, que es el de la liturgia de hoy, que busquemos a San Lucas en el capítulo 9 del 1 al 6, que es el Evangelio de hoy, y repasemos y subrayemos y enmarquemos y saquemos la enseñanza, no solamente nos quedemos con estos minutos de escuchar esta reflexión, sino que aprovechemos para seguir sacando más enseñanzas, más provecho de la palabra de Dios. Capítulo 30 del libro de los Proverbios, del 5 al 9. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Vean qué hermosa la petición que pide el autor del libro de los Proverbios. 2 cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y de la mentira.
y no me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. En un mundo egoísta, en un mundo lleno de vanidades, en un mundo en donde hay que estar cambiando de celular porque ya viene la nueva tecnología, en un mundo donde todo es úselo hoy y tírelo mañana, en un mundo donde todo es descartable, desechable, de acumule y acumule, veamos la sabiduría que tiene este proverbio: no me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir, no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, y no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Son proverbios de gran sabiduría para nuestra vida. Si pudiéramos poner en práctica cada uno de estos proverbios, y la invitación sería más bien que dediquemos un tiempo de la lectura espiritual, los que acostumbramos a tener una lectura espiritual, que pudiéramos leer todo el libro de los proverbios y subrayar los que más se identifican con nosotros, subrayar los que más nos hacen falta, subrayar los buenos consejos que tiene el libro de los proverbios para poderlos transmitir a los niños, a los jóvenes, para poderlos compartir en familia. Qué hermoso sería que en familia pudiéramos leer estos textos de sabiduría que nos dan estos libros que estamos meditando. No me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir. Es un texto que nos hace ser más humildes, más sencillos, que nos ayuda quizás a vivir sin tanta soberbia, sin tanto materialismo, consumismo, y al mismo tiempo son textos que nos ayudan demasiado a depositar nuestra confianza en Dios, porque si nosotros le pidiéramos esto mismo al Señor, con cuánta confianza tendríamos que vivir cada día nuestra vida, pidiéndole al Señor que nos dé tan solo lo necesario para vivir. No sé cuántos de nosotros realmente pudiéramos hacer esta petición al Señor y vivir con esa confianza que no nos va a hacer falta nada, que realmente Dios va a cumplirnos este deseo y que nos va a ayudar y que nos va a sostener y que nos va a cuidar día a día y que no nos va a hacer falta nada. Ahora, en medio de todas estas crisis y dificultades, qué importante es que pudiéramos nosotros seguir confiando en Dios, en que no nos va a hacer falta nada, en que no nos vamos a morir de hambre, en que vamos a tener lo necesario para vivir, para pagar, para llevar la vida y sacar la vida adelante. El Salmo 118 también es un salmo que nos da sabiduría de vida, de confianza, de súplica al Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Ya hemos meditado, lo meditamos el domingo, la cantidad de caminos que nos ofrece el mundo, el demonio, la sociedad, el mundo de consumo, cuántos caminos que nos extravían, que nos pierden. Condúceme, Señor, por tu camino, apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y de plata. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Es un hermoso salmo que nos ayuda definitivamente a clarificar nuestra vida,
a cómo deberíamos de vivir, tal como vivió San Pío de Pietrelcina, este santo capuchino, con todos estos carismas y dones extraordinarios que Dios le dio, y a pesar de eso, él mismo dice: yo soy un simple fraile que ora. Pero él confió toda su vida a la acción de Dios y vivió pobre, humilde, confiado siempre en la misericordia de Dios, que llevó a cabo todos sus proyectos. Y este capítulo 9 de San Lucas, del 1 al 6, vemos cómo el Señor Jesús da poder y autoridad a sus discípulos para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos necesita hoy más que nunca a nosotros como iglesia viva, como iglesia convencida y también convertida, y a nosotros también, como discípulos, como apóstoles. El Señor Jesús también ha dado autoridad a su iglesia, a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles. Nos ha dado poder también para expulsar toda clase de demonios, para sanar enfermedades, y lo podemos hacer en el nombre del Señor. Claro que sí podemos hacerlo. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Esa es la misión de la Iglesia. En medio de esta pandemia debemos de seguir cumpliendo esta misión, buscar las maneras de cómo hacer llegar este evangelio, esta buena noticia, esta acción sanadora, liberadora, a tantos hermanos nuestros y hermanas nuestras de el mundo, de nuestra sociedad, de nuestra misma iglesia, que necesitan escuchar una palabra de ánimo, necesitan ser sanados, no solamente físicamente, sino también en su alma, en su espíritu. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Veamos que esto es un estilo de vida para el evangelizador, para el misionero, pero también para nosotros, porque al no llevar nada para el camino, al no tener dinero, ni túnica, ni comida, ni bastón, ni morral, ni llevar nada, es decir, eso nos compromete a una confianza total en Dios. Esto nos lleva a depositar toda nuestra vida, todo nuestro hacer, todo nuestro ser, toda nuestra acción a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí, porque habrá personas que se resistan al mensaje cristiano. Habrá personas, siempre habrá alguien que se resista al evangelio. Siempre habrá alguien que le cierra las puertas al evangelio y al evangelizador. Y por eso dice Jesús: si en un pueblo no los reciben, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies. Es decir, no es que vaya a fracasar la acción de la iglesia, del evangelizador, pero hay personas que se cierran al evangelio y no lo reciben. Y al final de este texto nos dice que ellos se pusieron en camino, fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Es decir, ellos fueron obedientes. La pregunta es: ¿y nosotros? ¿Somos obedientes a lo que nos pide el Señor Jesús? Hermanos y hermanas, pidámosle en este día a San Pío de Pietrelcina que interceda por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestro mundo, por nuestra sociedad. Pidámosle a él, que alcanzó la santidad a través de una vida pobre, humilde, confiada en Dios, que nos ayude a nosotros a tener esa capacidad
de ser humildes, de ser confiados en Dios, en su misericordia, de no solamente escuchar la palabra, sino de irla viviendo día a día. Que esta palabra vaya calando en nuestros corazones, de tal manera que nos ayude a dar siempre una respuesta de fe, de cambio, de conversión. Que la palabra de Dios, que tiene ese poder, hoy renueve y transforme nuestros corazones. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y sobre su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.